Bueno, yo voy a encargarme de las dos primeras charlas de hoy porque se hilvanan. Básicamente yo he entendido que tienen mucho que ver, aunque a lo mejor a primera vista podría no parecerlo, pero en principio yo creo que van muy hilvanadas. Es decir, los resultados del registro que hemos desarrollado desde la DEA del tratamiento de pacientes con enfermedades, con lupus eritematoso sistémico, con uno de los nuevos biológicos que se han aprobado, en este caso hace, no recuerdo bien si eran 3 años o 2 años, y otro que también que se ha aprobado ya hace casi 15 años. Como digo, eso va unido o sea, el Limumab, es al que me refería, eso va unido al planteamiento de la pregunta que es la que ahora está, digamos, de alguna forma en candelero. Es decir, merece la pena empezar con los pacientes con lupus que tienen determinado grado de actividad, mucha, poca, muchísima, con fármacos biológicos para evitar que se desarrollen complicaciones a largo plazo que ahora mismo, lógicamente, no conocemos en la fase inicial, me refiero, ¿no? Bueno, pues esa es la pregunta actual, en eso estamos. Y lo que he puesto es, bueno, algunos detalles, algo de información al respecto para que vayamos pensando en ello, no tanto para que lo dejemos resuelto, que no es el caso, sino que para que planteemos en qué medida sería razonable o no iniciar con un biológico a estas alturas en el tratamiento de un paciente con lupus eritematoso sistémico. En las primeras diapositivas voy a mostrar la primera parte, que son los resultados del registro andaluz, en este caso de tratamiento con un fármaco biológico, que es el anifrolumab, y después hablaremos de lo que comento de si sería bueno empezar prontito y no retrasarnos. El registro RADESA, que le hemos dado este acrónimo, es un estudio en el que nos hemos planteado que que vamos a revisar las características y resultados de pacientes con lupus en el área de la comunidad autónoma andaluza, de aquellos centros que han tenido o que han manejado este paciente. Saber cómo son y qué resultados han obtenido con el tratamiento con el tratamiento de anifrolumab que empezaron a tener en su momento. Esto, digamos que el corte inicial o el planteamiento inicial de comienzo lo hicimos en marzo del 2024 y ahora prácticamente o gran número de pacientes han llegado a cumplir 12 meses de seguimiento. Con lo cual lo que vamos a mostrar aquí es parcialmente las características, los datos que hemos obtenido al cabo de un año, que es un tiempo bastante razonable de seguimiento de los pacientes. Como podéis ver aquí, hasta ahora hay 10 centros participantes y en unos casos ha habido más pacientes, 13, 14, 12, y en otros ha habido pues uno nada más. Es decir, esto está abierto a que se presenten, a que se incluyan pacientes, como digo, del ámbito de la comunidad autónoma andaluza, pero podría ser de otro, no tiene mayor trascendencia ese dato, y que quieran ser seguidos de una manera formal y rigurosa por parte de sus médicos, de sus profesionales y que quieran transmitirlo o unirlo al resto de la información. Este es un registro bidireccional, es decir, no hace falta que, no es un estudio que pretenda ver qué les pasa a los pacientes de hoy hacia adelante, sino que también se puede hacer de hoy hacia atrás. Es ambiceptivo, que es el término que se utiliza para este tipo de cosas. Pero bueno, bidireccional yo creo que se entiende bastante bien. De hecho, si alguno de los presentes quiere participar, está a tiempo de hacerlo y desde luego será muy bienvenido. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico y no hay más que mandarme un mensaje y yo encantado respondo. Esto, lógicamente, aunque lo he dicho, pero lo repito para que quede claro, es una iniciativa de la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes. Es decir, que trata de, digamos, desarrollar la actividad que nosotros tenemos que
que llevar a cabo y para la que se creó esta asociación de la que, eh, que hace ya 20 años, algo más de 20 años, creo recordar, que está viva. Como he dicho, son 10 centros y en esos 10 centros, perdón, como he dicho, son 10 evaluadores, perdón, registros, 10 profesionales que tienen registros. Perdonad, perdonad un momento, voy a bajar el este para que no moleste a nadie. Ay, ya. Bien. 9 centros, pues de Jaén, Sevilla, el Hospital de Poniente de Almería, Torre Cárdenas, Juan Ramón Jiménez de Huelva, San Cecilio, vamos, el Hospital Clínico Hospital Regional de Málaga, Virgen de las Nieves y el Virgen del Rocío de Sevilla, Virgen de las Nieves de Granada también. Fijaros que la serie, que incluye un total de 65 pacientes, como podéis ver aquí, tiene un cierto predominio de varones, que, bueno, en principio no se corresponde bien a lo que suele pasar en el lupus eritematoso sistémico, que suele tener es más 90-100, 90-10, pero en este caso hay algo más de varones. No sé si el hecho de, ahora veréis las características clínicas y a lo mejor eso influye. La mayoría de los sujetos son caucásicos, y luego hay un pequeño subgrupo poco representado de gitanos, de etnia gitana, hispanos y otras, alguna árabe hay. El motivo por el cual se les puso el tratamiento a los pacientes, pues como veis, perdón, el curso evolutivo, al finalizar el estudio, qué pasó con ellos una vez que han cumplido ya su tiempo, y lo digo porque tiene interés saber eh, cuánto tiempo se puede mantener el fármaco. En este caso estamos entre 12 meses. Pues como veis, hay un 92% de sujetos que continúan, que han continuado este tiempo, y un 8% a los que se les ha retirado el anifrolumab. Con respecto a los criterios de lupus, los criterios EULAR del 2019, pues veis que hay un margen, hay un rango que va del 6 a 49, es decir, algunos con muchos criterios, pero hay algunos que no cumplen los 10 criterios que son preceptivos para diagnosticar de lupus eritematoso sistémico a un paciente. Más que diagnosticar, para clasificar. Ya sabéis la diferencia entre criterios de diagnóstico y criterios de clasificación. No son lo mismo y, de hecho, esta enfermedad es muy característica en el sentido de que no existe un criterio diagnóstico único, porque es muy variada y, por lo tanto, los profesionales, en fin, los expertos, tienen que ponerse de acuerdo a través de procesos complejos para establecer criterios diagnósticos que, con determinada sensibilidad y especificidad, nos digan en qué medida tenemos la posibilidad de estar acertando. Es decir, los criterios de clasificación lo que nos pretenden es advertir de que tenemos tanta probabilidad de equivocarnos al clasificarlos como de equivocarnos al no hacerlo. Y esa es la característica de estos criterios, que se han ido renovando con el paso de las últimas décadas. La mediana, que representa la situación de cuántos, pues término medio, había 20, y como veis ahí tenéis los percentiles del 50% del medio, que es lo que corresponde. Es decir, de 13 criterios a 27. No es que llamara la atención, sino que era lógico desde un principio que la mayoría de los pacientes que se incluyeron en el RARESA tuvieran manifestaciones cutáneas, porque son las que mejor digamos, que mejor han respondido, o hay más literatura al respecto sobre la respuesta de la enfermedad, en este caso del lupus eritematoso sistémico, pero en uno de sus órganos o sistemas que se ven afectados, pues, en prácticamente el 70-80% de los pacientes. Como veis, un 15% de los pacientes habían presentado una forma de lupus agudo, un 25% de lupus subagudo,
un 14% de lesiones del lupus eritematoso crónico, no solo el discoide, sino las entidades que van clasificadas como crónico. Y luego hay un grupo amplio de una cuarta parte que presentó o presenta lesiones combinadas, varias de las anteriores. 19% no tenían afectación cutánea y 81% pues sí la tenían, que es lógico a la vista de los datos anteriores. Por lo que se refiere a qué órgano fue el que determinó la indicación, en este caso, de, de utilizar anifrolumab en el paciente, lógicamente esto es una opinión, es lo que transmiten los participantes del registro, pues lo tenéis aquí. El 82% se consideró que como órgano afectado que determinaba la indicación de anifrolumab era el sistema mucocutáneo. Esto se llama órganos sistemas porque, en fin, se pueden clasificar, se pueden referir de ambas formas. Luego había un 11% de pacientes que fueron tratados con el anifrolumab por afectación osteoarticular. Y luego ya un pequeño pool de, bueno, un 5% hematológico y 1% cardiorrespiratorio neuropsiquiátrico. Esta es la distribución más o menos habitual que se publica en los trabajos que se refieren a este punto. Como segundo órgano principal, es decir, que lógicamente los pacientes podían ser tratados por otro motivo más añadido, pero no el más importante, pues como veis, el osteoarticular, que tenía un 35%, eh, es el otro, el más frecuente. Había un 60% de sujetos en los que solamente había un órgano que se consideraba órgano sistema, que se consideraba como responsable de la indicación del tratamiento. Por último, como tercer órgano en algún caso, la mayoría no tenían un tercer órgano implicado, pero en otros casos sí que lo había. Y como veis, había aspectos como síntomas constitucionales o neuropsiquiátrico que había sido el aspecto, digamos, el órgano sistema principal en el caso de un paciente, que no es el mismo, lógicamente, sino que en otro paciente eso se consideró de interés. ¿Y cuál fue el motivo de la iniciación de anifrolumab? Que es lo que antes pensaba que había aparecido. El motivo de la iniciación de anifrolumab, como veis, había un 60% que se planteó por ineficacia de otros tratamientos, los que estuvieran usándose, un 38% que se añadió a otro tratamiento para conseguir más eficacia, y luego solo hubo un 2% de pacientes en los que se consideró como el tratamiento de inicio del proceso. Es decir, mayoritariamente había un fármaco que no había funcionado, o un grupo de fármacos, se añadía a otro que no estaba funcionando del todo. Es decir, el sentido clínico de la situación, pues creo que es bastante aparente. No que me ha llamado la atención, sino que me parece destacable el grado de empleo de antipalúdicos en este grupo de pacientes. Se refirió por parte de los investigadores, de los participantes, que el 92% habían recibido en algún momento o estaban recibiendo hidroxicloroquina cuando empezó su tratamiento con el fármaco, con anifrolumab. En este caso, en el conjunto de tratamientos previos que habían recibido los pacientes iban desde los glucocorticoides, el 83% habían recibido glucocorticoides, aquí quizá lo que nos llama la atención es el 17% que no lo habían recibido, y luego inmunosupresores, ¿no? Los más manejados, metotrexato, ácido micofenólico y azatioprina, pocos con anticalcineurínicos, y luego pues había una miscelánea de, bueno, pues, dapsona, ciclofosfamida, inmunoglobulinas, leflunomida, etcétera, que comprendían un 20%, y luego también en algún momento había una cuarta parte, un poco más incluso, de belimumab, de pacientes que habían recibido otro biológico, belimumab, aprobado
oficialmente para su administración, y rituximab, muy utilizado también como fármaco biológico para situaciones más moderadas o graves de actividad del lupus eritematoso sistémico. Como tratamientos, en el momento en que se inició la nifrolumab, los pacientes estaban recibiendo prednisona con este margen, con este rango, entre tan poca dosis como 2,5 y 40 miligramos, y había una cuarta parte que no estaban recibiendo prednisona. Micofenolato, ácido micofenólico 28%, metotrexate 28%, azathioprina 12%, y vuelvo a hacer marca en los inhibidores de calcineurina que realmente se han usado, y actualmente hay uno nuevo disponible, pero bueno, en este caso en nuestro entorno no son muy utilizados. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados que he destacado algunas cosas, y algunas no están ni siquiera consideradas desde el punto de vista de la inferencia estadística, sino simplemente a título informativo, a título descriptivo. No hace falta tampoco exagerar en exceso. Fijaros lo que ha pasado en estos 12 meses, que es la información, resultados al primer año del RALESA. Fijaros lo que ha pasado con la dosis, con el tratamiento del equivalente de prednisona. Al inicio, la media de prednisona que estaban tomando los pacientes era de 7 miligramos día, 7 miligramos día, y había un 71% en este caso. Puede haber una cierta discordancia de números, porque en algunos sitios no hay información suficiente, y el SPSS lo que hace lógicamente es no sustituye los datos faltantes. Por lo tanto, a lo mejor veis alguna discordancia, pero el aspecto general sí que es correcto. Bien, pues como digo, dosis media de prednisona 7,1, al cabo de 2 años, perdón, de un año, de 12 meses, el tratamiento había pasado a 3,3, lo cual es, en este caso, claramente significativo. ¿De acuerdo? Había, y este es un indicador razonable, de recibir una dosis de prednisona de menor o igual de 7,5. Actualmente ya se plantea, hace ya un par de años o tres, la posibilidad de que sea de menos de 5, porque incluso niveles de 5 pueden ser lesivos al cabo del tiempo. Pues como digo, había un 70% que realmente estaban recibiendo una dosis relativamente vamos, baja de prednisona. Y subió. Insisto en lo de la discordancia de los datos, pero se debe a que el número de pacientes que se analizan no es el mismo en un sitio u otro. Y por lo tanto, nos vamos a fijar, en este caso, por eso no he puesto las PES, nos vamos a fijar en 71%, y a los 12 meses ya había un 92%. ¿De acuerdo? Asumiendo que la información es meramente descriptiva, como digo, y no hay inferencia no, estadística. Bien, los otros fármacos que he apuntado aquí que parecen interesantes, pues fijaros el ácido micofenólico 51%, bajó al 18%, la azatioprina lo habían utilizado el 50%, y en este caso bajó al 9%. Antihistaminolíticos ya no había nadie, si veo tal, y el metotrexato, pues eso no había cambiado, porque si os fijáis en estos dos pasos de los meses, estos pacientes, no dos pacientes, sino estos pacientes, digamos, en ese centro seguían con el metotrexato. No me parece demasiado trascendente, porque de momento además estos datos no debemos de considerarlos como traducidos a inferencia estadística. Con respecto a la nifrolumab, recibieron el 100% en los 3 meses, el 98%, y ya a los 12 meses había 5 pacientes en total que habían tenido que suspender el fármaco, y por lo tanto ya no todos estaban con el fármaco en uso. Pero en cualquier caso, la mayoría sí, hay que verlo de la otra manera. Había un 92% que mantenían el tratamiento al cabo de un año de haberlo empezado. Cuando nosotros queremos medir exactamente la eficacia o el efecto, lo que conseguimos
con un tratamiento en general, y en el caso particular del lupus eritematoso sistémico, utilizamos una serie de indicadores que aquí tenéis resumidos como, o con las siglas con los que se les reconoce. SRI4, BICLA, dos indicadores que utilizan medidas de actividad de la enfermedad diferentes, pero que en realidad tratan de medir la respuesta a una intervención. Es decir, en qué medida o si se produce una evolución natural del proceso, pues el empeoramiento. Pero en este caso estamos hablando de la respuesta a una intervención. Estas otras dos medidas, el LDAS y el DORIS, estas son las siglas, lo que traducen es conseguir que el paciente llegue a una situación de baja actividad o llegar a una situación que se considera prácticamente de remisión. Muy rápidamente, para complementar un poco esto que acabo de comentaros, voy a mostrar las definiciones de estas situaciones. No las vamos a leer enteras porque no tienen mucho sentido, pero lo vamos a comentar. Reducción de SLEDAI más de 4 puntos, estamos hablando en este caso del SRI, en este caso 4, hay un SRI 6, 7, 8, en fin, depende de lo exigentes que queramos ser, ausencia de una actividad importante en el BILAG, y sí que hay un empeoramiento de la evaluación que hace el médico de la actividad del sujeto. La otra medida, BICLA, pues tiene características diferentes, pero que se basa básicamente en lo mismo. Descenso del índice BILAG, en este caso de A a B, en fin, no vamos a entrar en detalles, pero mejoría de la puntuación del BILAG. A es una afectación importante y B es una afectación mediana, intermedia. Y C y D, pues eso, no ha tenido, o está mantenida. No tener un aumento de la puntuación SLEDAI 2K, a la semana 52, no tener una puntuación de la evaluación por parte del médico mayor de 0,3, igual o mayor de 0,3, que no haya dejado el fármaco, en este caso, y que no hayan utilizado otras medicaciones restringidas. Por lo que se refiere al DORIS y al LDAS, como digo, no lo vamos a repetir porque más o menos son aspectos similares, pero más estrictos, más exigentes a la hora de, pues, como veis aquí, para cumplir DORIS hay que tener 0 puntos de SLEDAI, lo cual es la inactividad absoluta, ¿no? Es decir, la remisión. Podemos llamarlo de esa manera. Y el LDAS, pues se puede definir ya como casi, acercándose. Bien, en este caso, vamos a poner esta y nos vamos a parar un poquito más en este apartado de la tabla. Fijaros que aquí tenemos registrado la situación al inicio. El SRI no se determinó porque no teníamos datos anteriores y por lo tanto yo pensé que no tenía sentido en ese momento, y el BICLA igual, pero situación LDAS, pues prácticamente había un paciente que estaba en esa situación y ninguno que estuviese en una situación DORIS, pero no estaba en remisión completa. Al cabo de los 3 meses, pero terrenal está aquí arriba, es que se me ha ido para allá. Vamos por aquí. Fijaros que la mitad de los pacientes habían conseguido un SRI-4, es decir, habían respondido. La mitad ya, a 3 meses. Al cabo de 6 meses ya habían respondido 66%, o sea, casi 2/3, sí, prácticamente. Y al cabo de 12 meses, fijaros, la respuesta se mantiene, no mejora en exceso. ¿De acuerdo? Entonces, la comparación que aquí yo he planteado digamos, ilustrar la situación es la diferencia o la situación entre los 3 y 6 meses. Si os fijáis, entre 3 y 6 meses sí que hay una pequeña mejoría. Si el intervalo de confianza no atraviesa el 1, es que hay una pequeña mejoría. Y para el caso del BICLA igual, pasó de 57 a 77 y a 69 a los 12 meses. Es decir, mejoró entre 0 y 3 meses. Sin embargo, claramente no lo hizo
entre 3 y 12 meses. No lo he analizado para evitar, pero claramente 77, perdón, le decía yo, entre 6 y 12 meses, perdón, 77 a 69 claramente no tiene aspecto, salvo que los datos sean muy raritos. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos medidos, estos dos indicadores, el SRI y el BICLA, mejoran pronto, a 3 meses, quizá mejoran un poquito más a 6 meses, pero la mejoría, la diferencia es pequeña, pero existe, y ya a 12 meses se estabilizan en esa situación. En este momento, en ese aspecto, este sería el resultado que obtenemos. Para el caso del DORIS y el BBVA, las cosas son un poquito distintas. Hay una mejoría al inicio, claramente, que pasa del 6% al 71%, no he hecho los cálculos, y aquí del 0 al 36%. Claramente hay una mejoría que no consigue grandes beneficios y si veis que aquí los intervalos de confianza atraviesan el 1, por lo tanto no es significativo, que no consiguen grandes beneficios a partir de entre los 3 y 6 meses. Es decir, que más o menos la cosa mejora pronto, mejora rápido y se estabiliza. Y viendo los datos que aquí tenemos, a los 12 meses permanece estabilizado. Y de alguna manera esa es la conclusión que se puede sacar de estos resultados. Queda, insisto, por recibir alguna información que no ha llegado de pacientes que no han llegado incluso a cumplir los 12 meses, por lo tanto, no se ha tratado de hacer una evaluación más sofisticada, más exhaustiva, ¿verdad? Pero esta es la situación. Con respecto a la necesidad de ser atendido sanitariamente, pues veis que en este caso hay pocos problemas. 7 pacientes fueron a urgencias, no tenían nada importante, 2 a consulta. En general, todo eran problemas que el investigador consideró como leves. No se le estableció un criterio estricto para clasificarlos como leve, moderada, grave, sino que, bueno, lo que os parezca, en vuestra opinión como médico. No hemos seguido un protocolo estricto, como digo. A los 6 meses había 2 pacientes que fueron vistos en consulta, uno que tuvo un catarro un poquito más importante, y a los 12 meses, pues, bueno, había 2 pacientes que tuvieron que ir a urgencias, pero no por nada importante. Como efectos adversos, 8 leves a los 3 meses, 2 leves y uno moderado a los 6 meses, y 3 leves y uno moderado a los 12 meses. Esto hay que mencionarlo porque figura, porque se consideró que uno de los pacientes había hecho un brote de nefritis lúpica, que es siempre, por definición, un brote grave de la actividad de la enfermedad. Como no se hizo biopsia en el paciente, pues la verdad es que, bueno, este paciente se cambió de biológico a belimumab y la situación parece que se estabilizó, mejoró, se arregló. El caso es que, bueno, hay que mencionar, no significa, no todo queda perfectamente aclarado, pero parece razonable. Lo mejor que se puede hacer cuando uno publica algo, cuando uno trata de transmitir la información que ha recibido, es explicar exactamente en qué medida o en qué circunstancias o cómo se ha producido para que el que lo lee pueda evaluar si cuánto de creíble o no creíble es la situación. Bien, únicamente, y no pretendo contarlo todo, pero para que veáis, porque hay algún dato aquí que no es consistente, pero para que veáis qué pasó con otros indicadores, vamos a llamarlos más sencillos de actividad. Fijaros, el C3, el C4, pues entre todos ellos, entre C3, C4, anti-DNA, el SLEDAI-2K, el VILAG, utilizamos uno especial, el S-VILAG, que es más sencillo de aplicar, o un índice de actividad de la lesión cutánea o un índice de cronicidad de la lesión cutánea, o la evaluación por parte del médico o evaluación por parte del paciente en puntos de 0 a 3, una escala analógica visual, y lo determinan, o el índice de cronicidad más conocido por todos, que es el SLIC. Os he destacado aquí con un par de flechas el C4, que no cambió a lo largo del tiempo. No se elevó lo suficiente. Se elevó un poco, pero no era significativo.
Aquí tenéis las P's correspondientes a este área, como veis, todas están por debajo, por encima del 0,05. Y la otra es el SLIC, y esto sí que es un aspecto positivo en el seguimiento de los pacientes. Fijaros que el SLIC, que inicialmente era, bueno, 0,81, ya tiene cierto valor, pero en cualquier caso no es de lo peor que te puede pasar, pero a los 12 meses está prácticamente igual. No hay diferencia, lo cual es de trascendencia a la hora de valorar el resultado de la intervención. ¿De acuerdo? El CLASI-D tampoco cambió, como veis, y tiene una significación parecida. También es una lesión acumulada o una establecida definitivamente, más que también es acumulada porque se va añadiendo. Y ese es el concepto de, eh, de lesión establecida acumulada. Como veis también, este tampoco era significativo. ¿De acuerdo? En resumen, esto lo que hace es añadir información al hecho de que la mejoría es pronta, es rápida, se mantiene, quizá mejora un poquito al cabo de los 6 meses, pero ya a los 12 meses la situación de mejoría se estabiliza, lo cual no es una cosa negativa. No hay que pensar que que un fármaco va a resolver a todos los pacientes va a resolver la situación de actividad de todos los pacientes con lupus. Bien, esto era para llamaros la atención sobre los números, pero yo creo que ya hemos hecho el hincapié necesario al respecto. Aquí, de nuevo, y como dato importante, para que no se me olvidara, pues os pongo el daño acumulado en los 12 meses no ha cambiado en esta situación. En conclusión, o las conclusiones que yo he obtenido de aquí, probablemente se pueda, leyéndolo un poco mejor, sacar alguna más. Se trata de una serie de casos que se sigue hacia atrás y hacia adelante, por lo tanto, cualquiera que quiera participar y que haya puesto tratamientos en cualquier momento puede incluir pacientes. Lógicamente, cuanto más se tarde, menos calidad del estudio, pero como así lo hemos aceptado, eso es lo que hay que plantearse. Se trata de experiencia de vida real. En este caso, no son centros de atención primaria, lógicamente, sino que son centros de referencia, son centros hospitalarios. Ese aspecto es importante. Y no se ha tenido ningún tipo de restricción en la selección de los sujetos, de los pacientes, me refiero, registrados, sujetos registrados. La decisión de tratamiento fue tomada por parte del médico en su momento. No se trata de no inducir a la prescripción. Y como veis, la mayoría eran caucásicos y 20% varones, que es un poco más de lo habitual. Los pacientes fundamentalmente fueron tratados de forma principal por afectación cutánea y musculoesquelética, hemos comentado al principio, y la situación de partida era de un grado moderado de actividad al inicio. Más de 6 puntos o 6 puntos es una actividad moderada en el lupus que mejora a los 3 meses, se mantiene a los 6 y al año, cosa que hemos comentado. No se estaban utilizando grandes dosis de glucocorticoides al inicio, pero sí que es verdad que se reduce en gran medida al año, al cabo del año. Los pacientes mayoritariamente estaban tomando antipalúdicos, no lo he mencionado, pero al final del estudio, al año, realmente el número de pacientes con antipalúdicos había bajado de manera apreciable. Pero en fin, no lo he querido reseñar porque ahí hay una dificultad de interpretación de la información que ha llegado al registro. Pero en principio, el número de pacientes había disminuido algo. Micofenolato, ácido micofenólico, metotrexato y acetopina son los inmunosupresores más utilizados, que también se han reducido pasado un año de seguimiento de los pacientes. Aunque no es el objetivo principal es que el paciente no esté activo y que reduzca la dosis de glucocorticoides, pues en este caso también los inmunosupresores han podido ser reducidos.
Como ya he comentado, la respuesta al tratamiento, cutánea, opinión del paciente, opinión del médico, se presenta ya a los 3 meses y después mejora solo ligeramente. Y la situación de baja actividad y remisión está por encima del 46% de los pacientes, representan el 46% de los pacientes. No ha habido brotes graves, salvo ese que os he mencionado, de la nefritis lúpica, o del episodio de nefritis, y tampoco ha habido efectos adversos graves. Sí que es verdad que un paciente que es el clínico que atendía al paciente decidió suspender el anifrolumab porque había hecho un episodio de brotes, de herpes zóster de cierta trascendencia. Para él suficiente como para justificar la retirada del fármaco, que es una de las complicaciones que está más descrita en esta situación. Se suspendió el tratamiento en 5 pacientes, como os he dicho, uno por herpes zóster, otro por patología renal, hemos comentado, otro que se consideró que por ineficacia y se sustituyó por rituximab, otro paciente porque desarrolló condilomas acuminados genitales y la justificación de otro paciente fuera por un aumento de la puntuación SLEDAI del paciente.